Hay sonidos que uno jamás olvida. El crujido de una puerta en mitad de la noche, el susurro del viento entrando por una ventana mal cerrada, el chapoteo de unos pasos cerca del agua, cuando no debería haber nadie allí. Pero existe un sonido mucho peor. Un llanto. Un llanto desgarrador, profundo, inhumano. Un lamento que, según quienes aseguran haberlo escuchado, no pertenece a este mundo. Porque si alguna vez, en la oscuridad, cerca de un río, una laguna, un canal o un arroyo, oís una voz de mujer llorando y diciendo: ¡Ay, mis hijos! No corras hacia ella, no respondas. Y por lo que más quieras, no la sigas. Porque quizás acabas de escuchar a una de las figuras más aterradoras de toda América Latina. Una presencia condenada a vagar por la eternidad, una madre convertida en espectro. Un alma rota por la culpa, la locura y la muerte. Esta es la historia de La Llorona. La historia de La Llorona ha sido contada durante siglos. Aparece en México, en Centroamérica, en partes de Sudamérica e incluso en comunidades latinas de Estados Unidos. Cambia de nombre, cambia de escenario, cambia de detalles. Pero siempre hay algo que permanece intacto. Una mujer vestida de blanco, un llanto imposible de ignorar y una búsqueda eterna de sus hijos perdidos. Algunos dicen que fue una mujer hermosa, joven, codiciada por todos, pero profundamente infeliz. Otros aseguran que fue una campesina abandonada. Algunos la vinculan con épocas coloniales, otros creen que su origen es incluso más antiguo, anterior a la llegada de los europeos. Pero la versión más conocida comienza así. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo cerca de un río, vivía una mujer de una belleza tan impactante que nadie podía dejar de mirarla. Su nombre, según algunas versiones, era María. Tenía el cabello largo y oscuro, la piel pálida, y una voz suave que hacía que cualquiera bajara la guardia al escucharla. Los hombres del pueblo la deseaban. Las mujeres la observaban con una mezcla de admiración y recelo. Hasta que un día llegó un hombre distinto. Elegante, de buena posición, con modales refinados y promesas brillantes. Un hombre que parecía poder ofrecerle la vida que siempre había soñado. Y María cayó rendida ante él. Se enamoró profundamente, con una intensidad casi peligrosa. Una de esas pasiones que no solo llenan el corazón, sino que consumen todo lo demás. Poco tiempo después, tuvieron hijos. Y durante un tiempo, parecían una familia perfecta. Pero las historias que parecen perfectas casi nunca lo son. Con el paso de los meses, y luego de los años, el hombre comenzó a cambiar. Se ausentaba por largos periodos, llegaba tarde, evitaba a los niños y lo que antes eran palabras dulces, se transformó en silencio, frialdad, desprecio. María lo notó. Lo sintió. Y aunque quiso negarlo, aunque intentó convencerse de que todo estaba bien, en el fondo sabía la verdad. Ya no la amaba. Una tarde, según cuenta la leyenda, María vio a su esposo a la distancia, montado en un carruaje. Pero no estaba solo, a su lado iba otra mujer. Y no solo eso, también iba con ellos una niña pequeña, elegante, bien vestida, tomada de su mano con ternura. En ese instante, algo dentro de María se quebró. No fue solo el engaño, no fue solo la traición, fue algo mucho peor. La certeza de haber sido reemplazada, de que ella, y sus hijos, ya no eran suficientes. Aquella visión la destruyó por dentro. Su amor se transformó en rabia, su tristeza en obsesión y su mente empezó a hundirse en un lugar del que ya no podría volver. Esa noche, dicen, el hombre regresó a la casa solo para confirmar lo inevitable. Se iría, no quería seguir con ella. No quería esa vida. Y aunque reconocería a sus hijos, aunque quizá les daría sustento, su corazón ya pertenecía a otra parte. María no gritó, no suplicó, no hizo una escena. Simplemente, se quedó en silencio. Un silencio frío, vacío. A veces, los momentos más terribles no llegan acompañados de gritos. Llegan con calma, con una calma tan profunda, que da miedo. Cuando el hombre se fue, la casa quedó sumida en la oscuridad. Sus hijos dormían, y afuera, el río seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de María, todo había cambiado para siempre. Lo que ocurrió después es el corazón de la leyenda, y también su parte más espantosa. Esa noche, cegada por el dolor, la furia y una locura nacida del abandono, María tomó a sus hijos de la mano. Los despertó en silencio, ellos, todavía adormecidos, confiaron en ella.
Porque era su madre, la única persona en el mundo que jamás imaginarían que podría hacerles daño. Los llevó fuera de la casa, bajo la luz pálida de la luna, por un sendero de tierra, hasta la orilla del río. El agua estaba fría, oscura, casi negra. Y el viento apenas movía las ramas de los árboles. No había testigos, no había nadie que pudiera detenerla. Lo siguiente cambia según quien lo cuente. En algunas versiones, los niños lloraban, confundidos, preguntando por qué estaban allí. En otras, creían que su madre simplemente quería jugar cerca del agua. En algunas, intentaron aferrarse a ella. En otras, apenas tuvieron tiempo de entender lo que estaba pasando. Pero el final, siempre es el mismo. María, consumida por un instante de locura absoluta, los arrojó al río. Y los vio hundirse. Los escuchó gritar. Los vio extender sus pequeñas manos hacia ella, pidiendo ayuda. Y entonces ocurrió algo que partiría su alma para siempre. La locura se fue. Tan rápido como había llegado, y en su lugar, quedó el horror. Un horror imposible de describir. Porque en ese instante, María comprendió lo que acababa de hacer. No había venganza, no había alivio, no había justicia. Solo había silencio. Y el río, llevándose lo único que alguna vez la había amado de verdad. Entonces corrió hacia el agua. Gritó. Lloró. Intentó encontrarlos. Se lanzó desesperada al río, buscando sus cuerpos entre la corriente, entre el barro, entre la oscuridad. Pero ya era tarde. Sus hijos se habían ido, y con ellos, su cordura. Hay quienes dicen que María murió esa misma noche. Algunas versiones aseguran que, al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida arrojándose al mismo río. Otras dicen que murió de pena, vagando por días enteros sin comer ni dormir, hasta caer sin fuerzas a la orilla del agua. Y algunas, las más perturbadoras, cuentan que no murió de inmediato, sino que fue encontrada días después, deshecha, cubierta de barro, con las uñas rotas de tanto escarbar en la tierra y en las piedras del río mientras repetía una sola frase. ¿Dónde están mis hijos? Pero más allá de cómo haya terminado su vida, la leyenda asegura que su castigo no terminó con la muerte. Porque cuando su alma quiso cruzar al otro lado, no se le permitió. No podía entrar al descanso eterno, no podía alcanzar la paz. No después de lo que había hecho, y entonces fue condenada. Condenada a vagar por toda la eternidad entre ríos, lagunas, canales, puentes y arroyos, buscando a los hijos que ella misma arrebató del mundo. Llorando. Gritando. Lamentándose y repitiendo, una y otra vez. ¡Ay, mis hijos! Desde entonces, dejó de ser María, y se convirtió en algo más. En una aparición, en una advertencia. En un lamento hecho carne, o algo peor. Se convirtió en la Llorona. Dicen que verla es una experiencia que no se olvida jamás. Quienes aseguran haber tenido un encuentro con ella describen casi siempre lo mismo. Una figura femenina alta y delgada, vestida con una túnica o vestido blanco. El rostro oculto entre el cabello largo, oscuro y húmedo, o directamente imposible de ver. A veces flota. A veces camina lentamente. A veces parece estar a varios metros de distancia, y sin embargo, en un segundo, está mucho más cerca de lo que debería. Pero lo más aterrador no es su apariencia. Es su llanto. Porque hay una regla extraña y perturbadora que se repite en casi todos los relatos. Si escuchas su llanto muy cerca, significa que en realidad está lejos. Pero si lo escuchas a lo lejos, entonces está muy, muy cerca. Y cuando la gente descubre eso, ya suele ser demasiado tarde. Hay testimonios de personas que la vieron junto a puentes rurales. De pescadores que escucharon a una mujer llorar en la madrugada. De camioneros que aseguran haberla visto cruzando una ruta vacía cerca de un arroyo. De vecinos que juraron oírla rondando canales de riego en pueblos donde nadie se anima a salir después de medianoche. Muchos de estos relatos tienen algo en común. La presencia de la Llorona parece estar especialmente ligada a los niños. Por eso, durante generaciones, muchísimas familias usaron su historia como advertencia. No salgas de noche. No te acerques al río. No respondas si alguien te llama desde afuera. No sigas a una mujer vestida de blanco. Porque según la tradición, la Llorona no solo busca a sus hijos, a veces, cree encontrarlos. Y cuando eso pasa, puede llevarse al hijo de alguien más.
Una de las partes más oscuras de la leyenda es la idea de que la Llorona no solo llora por sus hijos, sino que intenta reemplazarlos. En muchos pueblos se decía que si un niño se acercaba demasiado al agua durante la noche, podía escuchar una voz suave llamándolo. Una voz triste, dulce, casi maternal. Como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Como si una mujer sola, herida, estuviera al borde del río esperando que alguien la escuche. Y los niños, curiosos, inocentes, podían seguir esa voz. Algunos relatos dicen que los pequeños que la seguían nunca volvían. Otros aseguran que sí regresaban, pero distintos. Callados, pálidos, asustados. Como si hubieran visto algo que jamás pudieron explicar. Incluso hay historias más siniestras. Historias de padres que encontraron huellas pequeñas cerca del agua, terminando abruptamente en la orilla. De cunas vacías junto a ventanas abiertas. De perros que se negaban a acercarse a ciertos lugares durante la noche. De madres que despertaban sobresaltadas al escuchar un llanto femenino mezclado con la risa lejana de un niño. ¿Eran solo cuentos para asustar? Quizás. Pero el problema con las leyendas antiguas es que muchas veces sobreviven porque algo, en algún momento, hizo que la gente necesitara explicarse lo inexplicable. Lo más inquietante de La Llorona es que algunos investigadores y estudiosos del folclore creen que su historia podría ser mucho más antigua que la versión colonial popular. Hay quienes la relacionan con antiguas figuras femeninas del mundo indígena mesoamericano. Espíritus asociados al agua, al duelo, a la maternidad y a la muerte. Algunas crónicas antiguas incluso hablan de presagios previos a grandes tragedias, mujeres fantasmales que lloraban por sus hijos antes de guerras, conquistas o desastres. Eso ha llevado a muchos a pensar que la Llorona no sería solo el fantasma de una madre arrepentida, sino algo más profundo, más antiguo. Una especie de símbolo viviente del dolor. Una manifestación del luto, la pérdida y la culpa. Una figura que adopta la forma más humana posible para atormentarnos, porque no hay nada más doloroso que el llanto de una madre buscando a sus hijos. Y quizás por eso la historia sigue funcionando incluso hoy. Porque más allá del terror sobrenatural, hay algo muy real en ella. La tragedia, la desesperación. La idea de hacer algo irreversible en un momento de oscuridad, y quedar condenado para siempre por ello. La Llorona no solo asusta porque sea un fantasma, asusta porque representa algo profundamente humano. El horror de no poder deshacer una decisión. Podría pensarse que esta historia quedó enterrada en el pasado. Que solo pertenece a pueblos antiguos, noches sin electricidad y generaciones supersticiosas. Pero no. Todavía hoy siguen apareciendo relatos. Videos borrosos, audios extraños, testimonios subidos a Internet. Publicaciones en foros y redes sociales donde personas de distintos lugares describen encuentros inquietantemente parecidos. Hay quienes aseguran haberla oído en canales rurales. Otros dicen que se manifiesta cerca de represas, arroyos o zanjas profundas. Algunos incluso afirman haberla escuchado en barrios urbanos, cerca de desagües o terrenos donde antes corría agua. Y aunque muchos de estos casos seguramente tengan explicaciones lógicas, no todos resultan tan fáciles de descartar. Porque hay relatos demasiado similares entre sí. Personas que no se conocen, de países distintos, de edades distintas, describiendo la misma figura. El mismo llanto, la misma sensación de frío, la misma parálisis. Y sobre todo, el mismo miedo. Ese miedo primitivo que aparece cuando algo no encaja con las reglas del mundo. Cuando tu instinto te grita que te vayas, aunque todavía no sepas por qué. Las tradiciones populares no solo cuentan cómo aparece la Llorona. También dicen cómo sobrevivir a un encuentro con ella. Y aunque suene a superstición, muchos prefieren no arriesgarse. Según estas creencias, si alguna vez escuchas su llanto, no la busques, aunque suene cerca, aunque parezca que alguien necesita ayuda. No respondas, no digas quién anda ahí, no preguntes nada. No le hables. No te acerques al agua. Ni aunque te parezca que viste a alguien caer, ni aunque creas distinguir la silueta de un niño. No la mires directamente si la ves. Porque algunos dicen que si cruzas la mirada con ella, te sigue. Y sobre todo, no sigas su voz. Porque si algo se repite una y otra vez en esta leyenda, es esto. La Llorona no siempre aparece para ser vista, a veces aparece para ser escuchada. Y cuando alguien decide seguir ese sonido en la oscuridad, rara vez termina bien. Quizás la Llorona sea solo una historia. Una leyenda nacida del dolor, del miedo y de siglos de tradición oral.
Quizás sea simplemente un cuento que pasó de generación en generación para mantener a los niños alejados del peligro. O quizás no. Quizás algunas leyendas sobreviven tanto tiempo porque, en el fondo, algo de ellas sigue siendo real. Algo sigue caminando cerca del agua cuando todos duermen. Algo sigue llorando en la oscuridad, algo sigue buscando lo que perdió. Y si alguna vez, en una noche silenciosa, cuando no hay nadie cerca, escuchas a una mujer llorar a lo lejos, no intentes averiguar de dónde viene. Porque tal vez no esté lejos, tal vez esté justo detrás de ti. Y entonces, antes de que puedas reaccionar, antes de que entiendas qué está pasando, podrías escuchar esa frase que heló la sangre de generaciones enteras. Ay, mis hijos. Y si la escuchas, espera, reza, y no mires hacia el río. Porque si la Llorona te encontró, puede que ya sea demasiado tarde.